Comenzamos las 10 de la mañana en este lunes 14 de octubre del 2024. Lo hacemos con la sesión Despertando con Jesús, como cada lunes, con el pastor Alberto Ares, pastor de Villanueva. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De momento bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Gracias a Dios, perfecto, la verdad. Eso es lo más importante. Sí, por supuesto. Sí. Oiga, ¿qué tal la semana? ¿Bien? Bien, Sí. De maravilla. No nos podemos quejar. ¿De qué nos vamos a quejar nosotros, ¿Verdad? David? Si lo tenemos todo. Totalmente. Así Muchas mismo. veces nos quejamos de vicio, ¿no? Casi todas las veces yo diría, de verdad que sí. Bueno, empezamos hablando, pastor, si le parece, acerca del último culto que tuvo lugar el último domingo aquí en Morrojable y en Puerto Rosario. Pues sí, estuvimos allí predicando como ya es de costumbre cada domingo en las dos iglesias, como tú bien dices, en Puerto Rosario por la mañana, a las 11 de la mañana, por la tarde aquí a las 6 de la tarde, en Morrojable, y estuvimos hablando acerca del Salmo 4. No sé si has leído alguna vez el libro de los Salmos, que es maravilloso. Es el libro más extenso que hay en toda la Biblia, tiene 150 capítulos. Los salmos son alabanzas a Dios que diferentes personas hicieron en diferentes momentos de su vida, y hemos estado hablando en los últimos meses acerca del Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 3, no llevamos ningún orden en particular de tiempo, pero sí me he propuesto pues hablar de los 150 salmos pues a lo largo de los años, ¿no? Y ahora me ha tocado el Salmo 4. El Salmo 4 es un salmo muy interesante, donde lo escribe el rey David. El rey David es el autor, y lo escribe en un momento de angustia. Literalmente usa esa palabra ahí, el salmo, un momento de angustia. Sí es cierto que no sabemos qué momento fue, porque la vida del rey David fue una vida donde tuvo muy buenos momentos, también momentos muy difíciles, muy complicados. Así que no podríamos decir, bueno, fue en este momento específico que el rey David escribió el salmo, pero se presupone quizá, aunque no lo podemos afirmar, ya te digo al 100%, que fue cuando estaba huyendo de su propio hijo Absalón por unos problemas no solamente familiares, sino políticos, porque el hijo le quería quitar el trono, hizo unas barbaridades, y el rey David, bueno, para no causar más problemas familiares y políticos en el país, decidió huir. Y en ese momento de huida, en ese momento de angustia, donde unos hombres muy poderosos, entre ellos su propio hijo Absalón, lo estaba persiguiendo, pues él escribe este salmo. Y es un salmo muy interesante porque no tiene nada que ver cómo empieza a cómo termina. Encontramos en el primer versículo a David en un momento de angustia, en un momento podríamos decir de desesperación, y así por hacer, como tú dices esa palabra, un spoiler. Sí. Encontramos a David en el final del salmo totalmente diferente, un David tranquilo, un David confiado en el Señor, un David lleno de paz. Y todo esto sucede porque David, en medio de su angustia, clama a Dios. Comienza el salmo diciendo: respóndeme, oh Dios, cuando yo clamo a ti. En medio de la angustia, tú me diste alivio, tú me hiciste ensanchar, tú eres el Dios de mi justicia. Y decíamos que lo primero que veíamos es que David, aunque estaba en un momento de angustia, toma el mejor camino, que es clamar a Dios. Y recordaba a todos los oyentes que, oye, qué hermoso saber que los cristianos tenemos un lugar donde acudir cuando nos va mal, ¿verdad? Esa esperanza. Y hacía unas preguntas que yo a veces me he hecho de: ¿qué esperanza tiene el que no cree en Dios? ¿En qué se ampara el no creyente cuando tiene malos problemas? ¿Dónde deposita la esperanza? Pero hacía esta pregunta no solamente para que la gente meditara y pensara en esto, sino para ver si alguno me daba una respuesta, porque yo no lo sé. A mí honestamente, yo creo que sería un horror total no ser creyente y ver cómo está el mundo. Un horror total tener un familiar enfermo, o enterrar un familiar, o pasar una crisis del ámbito que sea, y decir: no tengo dónde ampararme, o sea, no tengo una esperanza a la cual agarrarme, ¿verdad? Y decía que qué bueno saber que nosotros sabemos, los creyentes, que nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestro socorro viene del Señor. El salmista decía que pondré mis ojos en los montes, porque de ahí vendrá el socorro del Señor, y nosotros sabemos a dónde mirar en los momentos más difíciles. En ese momento donde David decide orar, clamar a Dios en medio de esa angustia, dice algo muy curioso, dice: respóndeme, oh Señor. Ahí en el español no se interpreta bien lo que David está diciendo, pero cuando nos vamos al idioma original, que la semana pasada te hablé que fue en el hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, esa palabra respóndeme está mostrando a David demandando una respuesta de Dios urgentemente. No es como diciendo: bueno, respóndeme cuando pueda. Mira, David, te mandé un mensaje, respóndeme. Y me puede responder dentro de 3 días o dentro de un mes, como hace mi mujer, Damari. Es un desastre para el WhatsApp y ella no responde. No, David está demandando de Dios una urgente respuesta.
Porque hay respuestas de Dios, hay oraciones que requieren su tiempo. Ponía algunos ejemplos. Hay oraciones que las oramos hoy y quizá no vamos a ver el fruto hasta dentro de días, meses o incluso años, o incluso no las llegamos nunca a ver. Pero luego hay otras oraciones como esta que Dios debe responder inmediatamente. Pero no es que deba responder inmediatamente porque Dios nos debe algo y está obligado. No. Hacía una aclaración a la iglesia y le decía que que David estaba demandando una respuesta urgente a Dios, pero apelando a la misericordia de Dios. No es que Dios tenga una deuda con nosotros y esté obligado a respondernos. No. Decía: oh Dios de mi justicia, ten misericordia y oye mi oración. Respóndeme por tu misericordia, no porque me debas nada. También decíamos que David se dirige a Dios como el Dios de su justicia, porque en medio de la angustia, David clama a Dios como el Dios de la justicia por dos motivos. Primero, porque sabe que los hombres somos injustos. La Biblia enseña que no hay un solo justo en toda la tierra. Todo ser humano es injusto por naturaleza. Así que cuando estamos en momentos difíciles, en momentos de apuro, tenemos que acudir a Dios, que Él es el Dios de la justicia. Y segundo, decía algo que yo creo que era bastante curioso, que David se refirió a Dios como el Dios de su justicia porque sabía que Él era inocente. Él estaba pidiendo justicia a Dios porque sabía que Él era inocente, o sea, que no era culpable. Y yo ponía el ejemplo de que a veces hay personas que piden justicia a Dios cuando ellos son los culpables. Yo decía: oye, asegúrate bien antes de acercarte al trono de Dios y pedirle: Señor, haz justicia, o acercarte al Dios de la justicia si tú eres el culpable de la angustia que estás viviendo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues así se acerca David ante Dios, pidiéndole que le responda esa petición, que le responda al clamor. Y una vez David ha orado, ya en el versículo 2 nos encontramos a un David totalmente diferente. Entre el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 4 hay un cambio de tonalidad, un cambio de actitud por parte de David tremendo. Veíamos en el versículo 1 a un David afligido, a un David angustiado, a un David que está como pequeño delante de sus enemigos. Pero ya en el versículo 2, después de haber orado, encontramos al rey David enfrentándose a esos enemigos, enfrentándose a esas personas que le habían causado la angustia. Y le decía: oye, ¿qué pasa, hijos de los hombres? Hijo de los hombres hace referencia a personas poderosas, a personas importantes. Entonces se acercaba y dice: ¿qué pasa con ustedes? ¿Hasta cuándo van a seguir así? ¿Hasta cuándo van a estar difamando mi nombre? ¿No se dan cuenta que yo soy un hijo de Dios? ¿No se da cuenta, dice literalmente, si no me equivoco, el versículo 3, que Dios ha escogido para sí al piadoso? Y sacábamos la enseñanza de que, aunque el mundo pueda tener todo lo que quiera, Dios ha escogido a los piadosos. Piadoso significa a los que queremos vivir en santidad. No que lo hagamos, porque nos cuesta, ¿verdad? Todos somos pecadores, pero a los que queremos vivir en santidad. Y los que queremos vivir en santidad, pues la Biblia nos enseña mucho más adelante, ya a través del apóstol Pablo, que el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. La santidad llevada al mundo, eso va a causar persecución. Ahora, si Dios mediante, a lo mejor durante la entrevista hablamos de algunos aspectos de este asunto. Y bueno, en definitiva, para no alargar mucho, veíamos cómo David empezaba en angustia, pero a medida que iba orando, no solamente se creció, no solamente tuvo valor para enfrentar a los enemigos, porque la oración nos da valor, la oración nos da valentía para enfrentar los problemas, sino que además es capaz de aconsejarle a estos enemigos y de decirles: oye, dejen de pecar ya, acérquense a Dios, adórenle. David estaba mostrando que la oración le había cambiado el corazón. Él no tenía amargura, él no tenía resentimiento, él no quería venganza para esos enemigos, sino que le da buenos consejos. Y yo decía que a mí me queda mucho por aprender de David, porque el Señor nos enseña que tenemos que amar a los enemigos, bendecirlos, orar por ellos, hacerles bien. Y yo no sé a ti, pero a mí me cuesta. Está complicado, ¿eh? Está complicado, la verdad que sí. Yo decía que a veces me siento más identificado con Jonás que con David, porque Jonás fue un profeta que Dios usó en el Antiguo Testamento. De hecho, hay un libro que lleva su nombre, Jonás, ¿sabes la historia, no? Que se lo traga un pez y lo devuelve a los 3 días. Bueno, hablaremos de él también. Hablaremos de él también algún día, de Jonás. Muy interesante su historia. Pero Dios le dice: ve a la ciudad de Nínive, a los ninivitas, que era una ciudad de los asirios, que eran enemigos totalmente de los judíos, y le dice: Jonás, vete a los asirios, a los ninivitas, y predícales la palabra. De hecho, le dice: predica contra ellos. Y Jonás dice: yo a Nínive, conmigo no cuente. Y se va en dirección opuesta, porque no quería tener acercamiento con sus enemigos. Y a veces
Para mi vergüenza lo digo, a veces yo me comparo más con Jonás que con David. Me cuesta todavía eso de bendecir al que habla mal de mí, de orar por esas personas, de hacerles bien. Estoy en el camino, pero es verdad que nos cuesta, pero hay que aprender. Y al final, en resumidas cuentas, al final veíamos en el versículo 8, el último versículo del Salmo 4, como David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Encontramos a un David que después de orar está tranquilo, está confiado, puede dormir plácidamente aunque esté rodeado de enemigos. ¿Por qué? Porque ya ha echado sus cargas sobre el Señor. Cuando nosotros estemos en angustia, en ansiedad, en problemas, estemos afligidos, lo que tenemos que hacer es echar nuestras cargas sobre el Señor y Él nos va a dar descanso. Vamos a poder dormir a pata suelta, podríamos decir. Amén. Bueno, para que vean ustedes que los tiempos de Dios son perfectos, hay hoy unas preguntas que le voy a hacer al pastor que datan del año 2004, de cuando yo estaba en Aguacabra, que quería hacer un programa por las noches, de unas tertulias y demás, y tocar unos temas que vamos a tocar hoy con el pastor, para que ustedes vean que al final lo logro. Y en el día de hoy, pastor, hablábamos también en el último programa de que hoy creo que se confunde libertad y libertinaje, ¿no? Totalmente. ¿Qué le parece? Sí, déjame hacer una puntualización nada más. Hay un versículo que me hiciste recordar, a un versículo que dice: no te canses nunca de hacer el bien, porque llegará el momento que lo vas a cosechar. Y fíjate, tú has estado ahí a pico y pala, porque no estás en un lugar que predomina, pienso yo, los locutores, la radio, y has estado ahí a pico y pala, y mira, como tú dices, en el 2004 me preparé algunas preguntas, y hoy, 20 años después. 20 años después, pues fíjate, así sembraste hace tiempo y ahora estás cosechando. Qué bueno. Exactamente. Qué bueno. Gracias al Señor. Gracias a Dios, de verdad que sí. Bueno, efectivamente, somos libres, gracias a Dios. Todo ser humano es libre, entre comillas, ahora vamos a aclarar. Somos libres, pero por desgracia la sociedad de hoy en día nos está empujando a que usemos esa libertad para el libertinaje. El apóstol Pablo, cuando escribe una carta, si no recuerdo mal, a los Gálatas, a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Galacia, le dice: no, a libertad fuisteis llamados. Además se lo recalca en 2 versículos diferentes. A libertad fuisteis llamados. Solamente, dice Pablo, que no uséis esa libertad para libertinaje. Solamente no quiero que usen esa libertad que Dios te ha dado, dice otra versión, para que hagas lo que te dé la gana, que eso es libertinaje al fin y al cabo, hacer lo que te da la gana. La Biblia nos enseña que a libertad hemos sido llamados, ¿verdad? Y nosotros somos libres cuando conocemos la verdad. ¿Sabes ese versículo que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Sí. ¿Y qué es la verdad? Para mí personalmente, la verdad, la única verdad absoluta es la palabra de Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre sino por mí, yo soy la verdad. A través de Jesús nosotros somos libres. Hay otro versículo que me viene a la mente ahora, que está en Salmo 119, no te sé decir la cita exacta, que dice: andaré en libertad porque busco tus mandamientos. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios somos libres. ¿Qué sucede? Que esa libertad a veces pues la gente la usa para hacer lo que quiere, porque la gente entiende, David, no sé cómo lo ves tú, que la libertad es hacer lo que a uno le da la gana. Y eso para mí literalmente es ser esclavos, porque si uno hace lo que le da la gana, entonces uno está siendo esclavo de sus emociones, de sus sentimientos. Para mí lo que es la libertad es tener varias opciones, poder hacer esto, pero decido no hacerlo. Soy libre para no pecar. Soy libre para no hacer eso. Dios me ha dado tanta libertad, tanta fuerza, Dios me ha dado tanto dominio propio, tanta fuerza de voluntad, que soy capaz de rechazar eso. Soy libre, no tengo que ir esclavo. Pablo dice unas palabras que dice que el pecado nos hace ir cautivos a esa ley, ¿verdad? Somos como reos, como presos que estamos encadenados y vamos al pecado. Una persona que me dijo hace ya unos cuantos años atrás, 15 más o menos, si no recuerdo mal, él se medio reía de mí, se medio burlaba, porque me decía: es que tú estás esclavo en la iglesia y estás esclavo ahí, y yo sí que soy libre. Y bueno, te podría contar cómo estaba ese muchachito. Estaba adicto a las drogas, adicto a ciertas cosas, y yo le decía: ¿de qué libertad me estás hablando, hombre? ¿De qué libertad? Si estás esclavo a esa adicción, estás esclavo al mal carácter, estás esclavo a una mentira, estás esclavo al sexo, estás esclavo a tantas y tantas cosas, que gracias a Dios, a mí Dios me ha libertado de eso, ¿verdad? A mí Dios me ha dado la libertad. Entonces, para mí libertad significa hacer lo que la palabra de Dios me manda hacer. Eso para mí es libertad. Me acabas de recordar a un culto en el cual comentabas que las emociones no te dominen. No, es que imagínate si nos dejamos llevar por las emociones, David, ¿dónde estaríamos?
Si yo hiciese nada más lo que siento, lo que quiero, lo que mi emoción me diga, pues haría todo lo que me perjudica, ¿verdad? Comería todo lo que me perjudica, haría todo lo que me perjudica, me levantaría a las tantas, me acostaría a las tantas, y eso es bueno en el día, pero a largo plazo es el mayor de los desastres. O sea, si tú quieres ver tu vida hundida de aquí a un año, haz lo que te da la gana, haz, como dicen hoy los jóvenes y no tan jóvenes, esa frase tan bonita, que suena tan bonita, pero que es el peor y el mayor de los errores, que es: tú haz lo que te dicta tu corazón. Esa frase que dice: ¿qué te dice tu corazón? Ay, mi corazón me dice que me vaya con este malandro, pero mi cabeza, no le hagas caso a tu corazón, por favor. La Biblia ya enseña en el libro de Jeremías que nuestro corazón es engañoso, es perverso. Es perverso, tenemos aquí dentro algo que es perversidad, y eso se muestra a través de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones. No, las emociones y los sentimientos están para nosotros gobernarlos a ellos, como ellos nos gobiernan a nosotros. Yo he visto gente literalmente perderlo todo por darle rienda suelta a sus emociones, a sus sentimientos. La ira, una ira lo hace perder todo. Veía precisamente hoy en las noticias cómo un muchachito ha sido detenido, joven, no creo que llega a 20 y pocos años, joven, en un ataque de ira, pegándole a su mujer, a su novia, metiéndole a la fuerza en el coche. No sé si tú has visto las imágenes. O sea, una cosa que tú dices, fíjate, ese ataque de ira, un sinvergüenza, no nos vamos a escudar ahora, no, eso bajo la ira, no, un sinvergüenza por lo que ha hecho, pero digo, por un ataque de ira, mira lo que estás haciendo. Sí. Y tú me dices que eso es libertad. No, hago lo que quiera. Pues yo, perdona, pero yo no quiero hacer lo que quiera, honestamente. Entonces, cuidadito con los sentimientos, cuidadito con las emociones, son buenas, hay que expresarlas, hay que vivirlas, hay que disfrutarlas, pero siempre teniéndolas sujetas, esas emociones, esos sentimientos, no perder los papeles en sea cual sea la emoción, buena o mala, teniendo siempre el control sobre ella. Hoy vamos a abrir dos melones grandes, porque uno es el aborto, que lo vamos a tocar ahora, que es lo que dice la Biblia. Yo tengo que decir también, aquí mismamente, que yo, por ejemplo, evidentemente, el aborto me parece malo, pero yo creo que habría unas circunstancias, que por ejemplo una violación o algunas circunstancias que serían de estudiar, porque evidentemente una violación, quedarte embarazada en esa violación y demás, tiene que ser muy duro. Es una tragedia, literalmente. Yo no se me ocurre otra palabra que decir, sino tragedia, ¿verdad? Bueno, creo que este tema del aborto y a lo mejor otros tantos, al igual que el otro día hablábamos acerca del suicidio, hay que ser delicados. Sí. Lo fácil sería decir, la Biblia condena el aborto porque en el 5º mandamiento dice no matarás, y bueno, vamos a poner unas bases bíblicas, pero siempre hay que hablar desde el respeto, desde el cuidado. Como tú dices, una cosa es ¿qué dice la Biblia? Y otra cosa, oye, ponte en la piel de una persona que lo que quiera que sea. Entonces, hablando con mucho respeto, hablando con mucho cuidado, con mucho tacto, pienso yo, porque esto puede dañar a muchas personas. No, el aborto no lo contempla la palabra de Dios. Bueno, decir que el aborto en sí, como lo que nosotros conocemos hoy en día, no sale en la Biblia. No sale esa expresión, no sale lo que hoy conocemos como tal, no se refleja. Pero los principios y valores que la palabra de Dios desprende, que la Biblia desprende, van en contra del aborto. Porque ¿qué es abortar? Abortar es privar la vida a un bebé, a una persona totalmente que no se puede defender, a un indefenso. Porque si tú me dices, bueno, dos personas se pelearon y al final en la pelea uno, bueno, es una tragedia también, pero se podía defender, pero un bebé, ¿cómo se va a defender? La ciencia demuestra, a lo mejor no quiero que seguro que salta al típico, no, porque exactamente, bueno, yo voy a dar unos datos más o menos, no soy médico, no soy científico, digo un poco lo poco que sé, lo poco que he leído y estudiado, que a partir de la 5ª semana ya se puede escuchar el corazón del bebé. O sea, estamos hablando de que al mes y unos días ya se escucha con los mecanismos que hay hoy en día el corazón del bebé. O sea, tú me vas a decir que eso no tiene vida. Tú me vas a decir que un bebé de 2 meses, de 3 meses o de más no es una vida. O sea, es algo, para mí esta sociedad David está totalmente corrompida. Para mí esta sociedad ha perdido totalmente el respeto y ha perdido totalmente la cordura cuando se hacen manifestaciones para defender a los animales. Que no digo que esté mal, ni muchísimo menos. Se mueve cielo y tierra para defender, por ejemplo, a los toros, que no digo que no haya que hacerlo, hay que hacer. O sea, pero esas mismas personas que salen y defienden al toro y acusan a los toreros y todo, son las mismas que defienden el aborto. O sea, tú dices, oye, estás defendiendo la vida de un animal y estás atacando la vida de un bebé. La Biblia es clara, no matarás, y no podemos
privarle de vivir a un ser tan indefenso como un bebé. La Biblia dice en el Salmo 139 que es Dios quien forma con sus manos en el vientre de la madre a esa criatura. Y hay un versículo muy interesante que dice: mi embrión vieron tus ojos. Esto es muy interesante, mi embrión. ¿Sabes lo que es el embrión? Lo que es en el primer mes. Lo que supuestamente estas personas que defienden el aborto dicen: no, eso no es vida. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Ya está hablando de que hay una vida desde el primer momento del embarazo. Ya hay vida en ese embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces, para mí, no se puede contemplar el aborto. Ahora, como tú bien dices, hay casos y casos, ¿verdad? Yo creo que la decisión de no ser padres, de no querer ser padres, se tiene que tomar antes de la relación sexual, no después. O sea, tú lo que no puedes hacer es al final hacer un mal para combatir un mal. Es que eso no se puede hacer. Pero ¿qué pasa en el caso de una violación? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, pues como mismo ahora te acabo de decir, es una desgracia, es una tragedia literalmente, no se me ocurre otra palabra, es una tragedia. Pero al final un mal no lo puedes combatir con otro mal. Sé que a lo mejor es muy frío por mi parte decirlo, hay que ponerse en la piel de las personas, pero ¿y qué hace? O sea, ya ha habido una desgracia, ha habido una tragedia, ¿vas a cometer otra? ¿Vas a cometer otra para intentar arreglar esa? Yo creo que no es el camino nunca el aborto, no es el camino, hay que dar una oportunidad. Aparte, las personas... Aunque algunas personas, algunas mujeres se quedan embarazadas, parece muy fácilmente, es un milagro el embarazo. Hay personas que es verdad que con solo mirarse esos novios se parece que se han quedado embarazados. Y luego hay otras personas que les cuesta la vida y más. Yo he sido padre después de estar 12 o 13 años de casado, buscándolo desde el primer año, 13 años de casado. Y no había manera, y orando a Dios, hemos orado, Damaris y yo, y llorado. Oye, ¿qué pasa? Y bueno, al final ya estábamos como aceptando como que Dios no nos quería dar un hijo y todo, y al final, gracias a Dios, nos envió a esta preciosidad que tenemos hoy en día de 3 años, una rubia de ojos azules, preciosa. Que eso me tiene enamorado y estoy asustado a ver quién va a venir detrás de ella, que por favor, Oiga, me acaba de recordar una frase que decía una persona que decía que su mujer se quedaba embarazada tendiendo los calzoncillos. Antes era así. Antes era así, por eso había 13, 14, 15 hijos, 20 hijos. Había una mujer que me habían dicho que tuvo 20 hijos. Pero sí. Bueno, a lo que vamos, o sea, para mí el tema del embarazo es un milagro. Es Dios quien está dando la vida. Entonces, no, si me preguntas sobre el aborto, no estoy a favor del aborto. La Biblia no contempla el aborto, en ninguno de los casos no contempla el aborto, y sé que hay temas muy extremos como el que tú has citado de la violación, pero vuelvo y repito, la Biblia dice que el mal solo se puede vencer con el bien, nunca con el mal, porque también te digo una cosa, uno defiende el aborto, uno hace toda esta apología del aborto y todo eso, pero las consecuencias después son tremendas, son terribles, sobre todo para la mujer. La conciencia de la mujer es una conciencia que le está acusando, aunque esté a favor del aborto. La mujer sabe lo que ha hecho y después le cambia su conciencia totalmente. Es algo muy triste este asunto. Otro melón que abrimos es la eutanasia. Sí. Aquí en España parece ser que se ha aprobado el tema de la eutanasia. Sí. Lleva mucho tiempo queriendo aprobarse, siempre y cuando, siempre lo dice también la ley, en circunstancias muy, 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 muy especiales, ¿no? Claro. A ver cómo hablamos de esto también, partiendo de la base de lo que, como te decía antes, de lo que la Biblia enseña, ese 5.º mandamiento: no matarás. Y la eutanasia al final es privar de vida también a alguien, en este caso también a un ser indefenso, porque como tú dices, ahora mismo la eutanasia solo se aplica, en teoría, solo se aplica a personas que una extrema delicadez, que ya se sabe que no hay solución, que ya los dolores son muy fuertes. Estamos hablando de una persona que no se puede defender, una persona indefensa. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que Dios es el que da la vida y el que la quita, es el único que tiene la autoridad. No contempla la Biblia tampoco la eutanasia. ¿Qué es lo que sucede? Vuelvo y repito, aquí hablando tú y yo, fresquitos con el aire acondicionado, en una emisora, bien acompañados aquí, pues bueno, pues es muy fácil hablar esto, pero hay que ponerse en la piel, no solamente de la persona, sino de los familiares. Sí. Es una cruda realidad el hecho de que tú tengas a un ser querido enfermo, muy enfermo, y que sepas que clínicamente o médicamente hablando no va a mejorar, es más, va a empeorar, y los dolores y todo. Entonces,
bueno, la eutanasia se basa un poco en la dignidad de la persona, ¿no? En no dejarla morir con ese sufrimiento. Yo entiendo todo eso y por desgracia he experimentado eso, incluso en la familia y en personas cercanas. He visto cómo una persona se apaga, he visto cómo una persona, ¿cómo se dice? Los informes médicos son los que son, de aquí no sales, vas a ir a peor. Yo puedo llegar a entender todo eso, pero yo soy partidario de que solo Dios es el que tiene potestad para quitar la vida. Ahora bien, hay veces, porque para mí eutanasia es introducir un medicamento para quitarle la vida. Para mí, por ejemplo, si la persona depende de un medicamento que tú se lo privas de dar, o sea, no se lo das más y fallece, para mí eso no es eutanasia. O sea, hay personas que están no sé qué opinarán los demás, esa es mi opinión, personas que están vivas por unos medicamentos. Tú dices, bueno, le privamos de esto, le desconectamos, se suele decir esa expresión, le desconectamos la máquina y se va a apagar naturalmente. Bueno, eso no es eutanasia. La persona está viviendo a través de la medicina. Aquí había una persona que de hecho yo fui a Las Palmas, estuve con él, a él le dio un aneurisma cerebral y estuvo por muchas, no sé si meses, pero mucho tiempo clínicamente muerto. Él estaba aguantado por las máquinas y todo, y al final los médicos decían, o sea, podemos aguantarlo todo lo que quiera, pero él clínicamente está muerto. Y yo estaba ahí en esa sala de hospital, estaba en la UCI, y yo decía, pero se está respirando, hombre. Y le veía respirando y pero esas son las máquinas que le están insuflando ese aire a los pulmones y todo, y desde el mismo momento que se desconectó, ahí dejó ya de respirar y todo, pero ya estaba clínicamente muerto. Eso para mí no es eutanasia, simplemente se ha ido, ya así Dios lo ha querido, se ha ido. Pero ya fomentar a través de una medicación o de lo que quiera que sea que una persona se vaya, si me preguntas eso, David, honestamente no, yo no estoy a favor de eso, y la Biblia tampoco está a favor de eso. Otro melón que vamos a abrir hoy, que evidentemente hay creo que religiones o variantes de la religión en el cual no dejan donar sangre a los familiares. Sí. A mí, honestamente, me dicen, mi hijo se muere y no le puedo donar sangre, le digo, al carajo te vas tú, yo le voy a donar sangre a mi hijo, o a mi hija. Pero ya no te vayas a ese extremo del hijo, o sea, yo soy donante de sangre anónimo, o sea, yo he donado sangre y a saber dónde acaba esa sangre. Yo soy partidario, pero totalmente, o sea, a ciegas podríamos decir, de donar sangre. No sé por qué dicen eso, la verdad. Tiene unas razones, eso es más bien el tema de los testigos de Jehová, por lo menos son los más conocidos que han fomentado esto, no solamente el tema de donar, sino que tampoco quieren una transfusión para ellos mismos, ¿verdad? Yo creo que la Biblia enseña que nos tenemos que amar los unos a los otros. Jesucristo solo dio un nuevo mandamiento de los que ya había. ¿Recuerdas que Dios a Moisés le dio los 10 mandamientos? Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, si tú le niegas una transfusión de sangre a una persona que la necesita, perdona que te diga, no estás cumpliendo con ese mandamiento. Así que no me vengas a decir que esto lo estoy haciendo en nombre de Dios, porque Dios no tolera la transfusión. Bueno, hay un mandamiento que dice que nos amemos, ¿verdad? Y no hay mayor amor que dar la vida el uno por el otro. Entonces, si algo de mí te puede ayudar a ti, ¿cómo no lo voy a hacer, hombre? Entonces, para mí es inconcebible, intolerable, no lo llego a entender cómo hay personas, llámese testigo de Jehová o llámese quien sea, porque puede ser otras personas que no sean testigos de Jehová, que también crean en esto, que no donen sangre ni que no quieran recibir transfusiones. Creo que los testigos de Jehová ni donan ni quieren recibir transfusiones por dos motivos. La Biblia es verdad que condena el consumo de carne, el consumo de sangre en la carne, ¿verdad? La carne no la podemos consumir con la sangre, y uno dice, ay, ¿qué pasa cuando te comes un filete y tienes la sangre? No, perdona, eso no es sangre, eso es el agua de la carne que por los componentes de la carne sale roja, pero no es sangre como tal. Ya el animal ha sido desangrado. Entonces, no se nos permite comer sangre y ellos apelan a esto. No, es que la Biblia dice que no podemos comer sangre. Ya, pero está hablando de comer, de ingerir, ¿verdad? Pero eso sería una pésima traducción bíblica decir que eso está hablando de una transfusión. Y luego, por otra parte, sobre todo se basan en un versículo que dice en el libro de Levítico, no recuerdo ahora, en el capítulo 17, después lo podemos buscar y lo ponemos en comentarios si quiere, que dice que la vida del hombre está en la sangre. La vida del hombre está en la sangre. Entonces ellos dicen que yo no puedo donar ni recibir porque lo que estoy dando es mi vida. Entonces estoy poniendo mi vida en la tuya y o sea, es un error tan grande, bíblicamente hablando, eso que están intentando traducir así o interpretar así, porque antes te decía otro versículo que Jesús dijo, no hay mayor amor
que dar la vida el uno por el otro, que el dar la vida por su amigo, dijo Jesús. Así que si tú consideras que la vida, está en la sangre, no hay mayor amor que dar la vida. Entrega tu sangre. Si es lo que hizo Jesús al final. Jesús, ¿cómo nos salvó de nuestros pecados? ¿Cómo nos perdonó? ¿Cómo nos salva una eternidad preciosa con Él? A través de su sangre. Entonces, para mí no tiene ni pies ni cabeza, honestamente. Gracias a Dios, si no me equivoco, por lo menos en cuanto a menores se refiere, tú ya puedes ser testigo de Jehová, puedes oponerte, puedes decir, mi hijo no va a recibir, que un médico está por encima de ti, y él firma que sí, y la recibe, siendo menor de edad. Ya el mayor, como tiene decisión propia, no, pero si tú vas, como tú dices, no, mi hijo necesita una transfusión, y tú dices, no, yo no, porque no creo en eso, y te dice el médico, vale, ok, David, por detrás tuya firma la autorización y se le pone. O sea, eso era, yo creo que era antes. Es un desastre. Yo pienso que eso es un desastre y un error totalmente. Es un error garrafal eso. Hoy es un programa un poco especial, sinceramente, porque estamos tratando temas que la verdad eran para tratar. Y la semana anterior hablamos de la Semana Santa, pastor. Sí. La Semana Santa, ¿cómo nace la Semana Santa? ¿Cómo nace el tema de que no se puede comer carne? ¿Cómo nace el tema de que si pagas, si puedes comer carne? Me parece de verdad bochornoso. ¿Cómo nace todo ello? Sí, pero al final el dinero lo arregla todo. Al final el rico puede saltarse incluso, parece ser la ley de Dios, ¿no? Bueno, la Semana Santa yo creo que todos sabemos lo que es. Son esos días donde recordamos la pasión de Cristo, la pasión de Jesús, esos días previos a su muerte, esa agonía, esa crucifixión, ¿verdad? Y esa muerte. Pero sobre todo recordamos la resurrección, lo que se conoce como el domingo, ¿verdad? Ese domingo, el domingo de resurrección y todo. Bueno, está bien eso, pero al final yo creo que el Señor no quiere una Semana Santa, ni mucho menos. El Señor quiere una vida santa, porque al final nosotros estamos, hablo de nosotros, digo la cultura, la sociedad, se mete en una dinámica de celebrar la Semana Santa, pero el resto del año, las 51 semanas restantes del año, oye, ¿qué tipo de vida lleva? Yo creo que al Señor, mirando arriba de los cielos, no sé si se ríe, se enfada o se queda patidifuso diciendo, pero ¿qué estás haciendo yendo a procesiones, haciendo que eres un santo si el resto del año eres un sinvergüenza, ¿verdad? Sí. O no un sinvergüenza, pero ni te acuerdas de mí, no te ha venido nunca el pensamiento y ahora quieres redimir todo ese tiempo acercándote a través de una procesión o no comiendo sangre o lo que quieras, no comiendo carne. No tiene ni pies ni cabeza. Si me dices si yo celebro la Semana Santa, por supuesto, celebro la Semana Santa. ¿Cómo? Pues dando gracias a Dios, como hago todos los días de mi vida. Yo cuando me levanto por la mañana doy gracias a Dios por su muerte y por su resurrección, porque eso me ha dado vida. No solamente lo hago en marzo o en abril, según caiga la Semana Santa, lo hago todos los días de mi vida. Yo celebro al Cristo resucitado todos los días de mi vida. ¿Está mal celebrar la Semana Santa? No, usted celebre lo que usted quiera. Lo que está mal para mí es esa contradicción de intentar tener unos días santos y otros días no tan santos. Lo de no comer carne, eso viene por como haciéndose, siendo compasivos con la muerte de Jesús para privarse de ciertas cosas como Él se privó, pero al final también es un acto de hipocresía, yo creo, ¿no? Y como tú dices, eso se conoce lo de pagar... la bula. La bula, pero con B, la bula, sí, la bula era pagar, que ya si no me equivoco, no, eso sí es un bulo, porque eso ya no se está haciendo hoy en día, creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que ya no es así. Eso era décadas atrás, hace unos cuantos años atrás, cuando sí, una persona con dinero podía pagar y podía comer carne. Explicación teológica, ninguna. Explicación bíblica, ninguna. No tiene ninguna base bíblica, ni comer ni no comer sangre, y mucho menos el pagar, no tiene ninguna base bíblica. ¿De dónde nace? Lo siento mucho decirle, del negocio de la iglesia. La iglesia era una gran fortuna que le entraba por la Semana Santa, ¿verdad? El tema de pagar y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, no tiene ni pies ni cabeza. Como anécdota, simplemente para decir alguna anécdota, que creo que ya te la he dicho, a lo mejor aburro porque repito las cosas. El año pasado fuimos a un retiro en Semana Santa, a un congreso, y como éramos 500 y pico personas, no hay lugar tan fácil para reunir a 500 personas. Y había un lugar en Toledo, que ahora no recuerdo cómo se llama, bueno, pero era un lugar católico. Y ahí fuimos en Semana Santa, yo el primer día contenta, fuimos al restaurante a comer, y pescado, y venga croquetas de pescado, y venga ensalada con pescado, y todo el rato pescado, y yo diciendo, oye, pero ¿por qué nos están dando tanto pescado? Yo al segundo día ya me cansé, me fui a comer a un restaurante que había enfrente a un argentino, unos churrascos, ahí unos trozos de carne. Y luego me decía el pastor, dice, no, es que date cuenta que este sitio es católico, estamos aquí en Semana Santa y aquí no te van a poner de comer carne. No sé, para mí eso es una incongruencia, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido, pero bueno, una tradición más que hay. Una tradición, sí. Vamos a conocer personajes bíblicos, como lo decíamos la semana
anterior, y en el día de hoy vamos a conocer a María, la madre de Jesús. Eso, aclarar, María la madre de Jesús, porque hay unas cuantas Marías en la Biblia, ¿vale? María la madre del Señor. Bueno, yo creo que has acertado diciendo María la madre del Señor, no la Virgen María, porque vamos a hacer esa palabra que a ti te gusta, ese spoiler. María fue virgen, evidentemente, pero María una vez dio a luz a Jesús, tuvo relaciones. La Biblia dice que José conoció a María. Y déjame decirte, y esto está en la Biblia, no es una tradición que algunos han inventado, la Biblia lo dice, que José no conoció a María hasta que no dio a luz a Jesús, y María tuvo más hijos. Entonces el único hijo virginal que tuvo se llama Jesucristo. Lo otro ya no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, los otros ya fueron por obra y gracia de José. Entonces eso de virgen, sí, virgen hasta que dio a luz a Jesús. Luego ya, pues como toda mujer casada, y no es ni más ni menos, como toda mujer casada, pues ya se comportó como una mujer casada y deseando tener las relaciones sexuales con su esposo. Bueno, ¿quién era María? Vamos a hablar de ella. María, aunque en la mitología y las películas se nos muestra una mujer, María era una adolescente. En aquella edad, en aquella cultura, perdón, bueno, y en aquella cultura y en aquellos tiempos en prácticamente todo el mundo se era madre con 13, 14, 15 años como mucho, así que estamos hablando que María era una muchachita cuando el Señor la visitó, más bien el ángel Gabriel fue quien la visitó y le dijo que bueno, que Dios la había escogido y que por obra y gracia del Espíritu Santo se iba a quedar embarazada. Es cierto que María se sorprende en un primer momento, lógicamente, ¿quién no, verdad? Pero después le dijo algo precioso y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a lo que el Señor diga. Entonces es una mujer obediente, sumisa al Señor. María para ese entonces estaba desposada, dice la Biblia. ¿Qué es desposada? Podríamos decir, para que lo entendamos, comprometida. Ella estaba comprometida con José, no casada, comprometida. La tradición judía es la misma que llevamos ahora mismo los cristianos, o deberían de llevar todos los cristianos. La tradición judía enseña que no se puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Por eso María era virgen, pero estaba desposada. Desposada significa, ya se ve que José había hincado rodillas, le había pedido matrimonio y estaban con esos planes de boda, pero no se habían casado. Y estaba estando desposada, dice la Biblia. Ahí se le apareció el ángel, le anunció que se iba a quedar embarazada. Y bueno, y al final se queda embarazada. La Biblia no habla tampoco mucho. No te creas que la Biblia tampoco habla mucho de María. Por cierto, ¿sabes que María solamente da una orden en toda la Biblia? Una orden. Una orden, solamente dice una cosa. Una orden da. ¿Y sabes qué orden es? ¿Qué orden es? En el primer milagro de Jesús, ¿sabes cuál fue? El primer milagro. Esto es de primero de... Cuando convirtió el agua en vino. En unas bodas de Caná, ¿verdad? Que ahí estaba, se gastó el vino. Pero era una vergüenza para el matrimonio judío que estaba empezando quedar mal delante de los demás. Era una vergüenza, no es un detalle... No, era una vergüenza totalmente. Entonces Jesús accede a convertir el agua en vino, pero... sucede algo antes. Ahí había un maestresala, el que se encargaba de todo. María da una orden al maestresala y a toda la gente que ahí estaba, porque sabe que su hijo Jesús va a empezar su ministerio, sabe que su hijo Jesús va a empezar a hacer va a empezar a convertirse en lo que él es, que es el hijo de Dios, y solamente da esta orden: hagan todo lo que él os diga. Esa es la única orden que dio María: hagan todo lo que dice Jesús. Entonces María misma nos lleva a Jesús y nos dice, no, a mí no me hagan caso, hagan todo lo que dice Jesús. María podría haber dicho, bueno, aquí yo soy la madre, hagan todo lo que yo diga, Jesús, tú a mis órdenes y no sé cuánto, yo aquí soy la intercesora, todo tiene que pasar por mí. No. Ella dijo, no, hagan todo lo que ella diga. Por lo tanto, eso a mí me lleva a que la adoración a María está totalmente errada. María es verdad que fue una excelente elección del Señor, fue un instrumento precioso en manos del Señor, pero hasta ahí, es un instrumento en manos de Dios. De ahí a que la adoremos, a que la veneremos, a que la Virgen María, incluso la tengamos por encima del propio Señor, porque hay gente que se considera mariana, ¿no? O mariano, o sea, devoto a María, ¿no? Yo soy cristiano, yo perdona que te diga, o sea, ¿cómo voy a tener a la madre por encima del hijo? Es lo mismo que si yo quiero hablar contigo, porque tengo que ir a través de tu madre, si yo tengo el contacto contigo, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, dice Jesucristo. No es María, no es ningún santo, el único mediador que hay entre Dios y nosotros se llama Jesús. ¿La Biblia pone en algún momento por qué María? ¿Por qué ella?
¿Por qué Dios la escogió? Sí. No, pero ya te digo, vemos cómo ella fue obediente, cómo ella cuando recibió esa noticia, sí es verdad que ella dijo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? O sea, asombrada, asustada a la vez, pero aún así decidió tirar para adelante, sabiendo que tendría unas consecuencias tremendas. O sea, no era fácil porque la gente sabía que no estaba casada. Cuando la viese embarazada, la gente ahí era muy cruel, la iban a repudiar. No es como ahora, tú ves una persona embarazada y sabes que no está casada, es que ni dice, uy, eso era quizás hace unas décadas atrás, ¿verdad? Mira, y se casó y no estaba, o cuando se casaba embarazada se decía, Te casaste de penalti. te casaste de penalti, era como un escándalo, ¿verdad? Sí, Y hace 3-4 décadas aquí en España, cuando una muchacha se quedaba embarazada fuera del matrimonio, se la enviaba afuera. Sí. ¿Dónde está tu hija? No, se fue a estudiar fuera. No, mentira, fue a pasar el embarazo a Inglaterra o a Francia o a otro lugar, y cuando tenga la criatura viene y ya se inventa, no, ya se casó, ya no. Porque era como una vergüenza. Pero en aquel entonces era una vergüenza intolerable ese asunto. Tanto es así que cuando María llega, no sé si recuerdas, a Belén, a punto de dar a luz, y eso no la quisieron recibir, porque como José era de allí, tenía la familia por allí, y le dijeron, no, es una repudiada, yo no quiero saber de esta mujer. Entonces, ¿por qué la escoge? Porque ella fue obediente, ella se atrevió a decirle que sí al Señor, a pesar de que iba a tener unas consecuencias graves. Bueno, tenemos doble ración de personajes bíblicos, y es que si conocemos a María, también creo que hay que conocer a José el carpintero. José el carpintero, exactamente. Carpintero, que para nosotros carpintero es el que trabaja la madera, y así es. Pero carpintero en aquel entonces trabajaba la piedra, trabajaba la madera, trabajaba, trabajaba los bloques, o sea, todo lo que tiene que ver con la construcción. O sea, no nos enfoquemos solo en la madera, exactamente. Se le conocía así el carpintero. De hecho, a Jesús, en alguna ocasión en los evangelios, se le conoce como el hijo del carpintero, pero hablando despotamente, el hijo del carpintero. ¿Quién era José? José era un hombre que la Biblia lo presenta como muy reservado. De hecho, no hay ni una sola palabra de José en toda la Biblia. No habla. Es un hombre de acción, no de palabras. Es un hombre de acción porque, a pesar de que, vuelvo y repito, no habla, por lo menos la Biblia no registra ninguna palabra, sí es verdad que la Biblia lo presenta como un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Tenía intimidad con Dios porque Dios, ¿sabes cómo le hablaba? A través de sueños. Y era tan bueno José, que claro, nosotros conocemos la historia, sabemos que es real, que María se quedó embarazada del Espíritu Santo, pero David, tú imagínate que tú no tienes relaciones con tu novia y ahora tu novia se presenta delante de ti, no, estoy embarazada. ¿De qué? ¿De quién? No, del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que piensa, honestamente? Sí, claro, que me engañó. Que te engañó, Así, que claro. vulgarmente que te puso los cuernos, ¿verdad? Bueno, como todo hombre, yo me imagino que a José le vino ese pensamiento, y así mismo él dice, esta mujer me está engañando, y ya no es que me esté engañando, es que me quiere hacer pasar por tonto. Porque si por lo menos viene y mira, tuve un desliz y tuve una relación con otra persona, pues bueno, pues no sé si perdonarte o no, pero no me hagas pasar por tonto y me diga que Dios me ha dejado embarazado. O sea, ¿qué locura es esa? Pero él dice, si yo dejo a María, si yo digo la verdad, a María la van a repudiar de tal manera que María no levanta cabeza el resto de su vida. Y entonces dice que él la quiso dejar secretamente. O sea, él quería huir. ¿Para qué? Para que cuando viesen a María embarazada y pregunten, José no está, que es sinvergüenza, José abusó de María y José fue el malo y huyó y se fue. Él quería quedar como el malo. La quiso dejar secretamente. Pero en sueños Dios le habla y le dice a José en sueño, no hagas eso, no temas en recibir a María, porque lo que ella tiene en su vientre es del Espíritu Santo, viene de mí, no temas. Después le habla también a través de sueños que se tienen que ir hacia Egipto por el tema de Herodes. No sé si recuerdas que Herodes quería matar a todos los niños menores de 2 años. Luego, cuando muere Herodes, una vez más Dios le habla a través de sueños, ya puedes volver a Israel. O sea, era un hombre de acción, un hombre obediente. Se habla muy poquito de José. De hecho, la última vez que se habla de él fue cuando Jesús tenía 12 años de edad. Cuando Jesús está en el ministerio ni se le nombra. No sabemos, lo más normal, lo que se presupone es que ya José había muerto para ese entonces. La última vez que se le nombra es con 12 años. Y ¿sabes por qué, por cierto, a los José se le llaman Pepe, no? ¿Tienes idea de esto? No. Porque José era el padre putativo de Jesús, no era el padre biológico. Padre putativo se comportó como un padre, pero no era el padre biológico. Padre putativo, P. De ahí viene que a los Josés se le llame Pepe. Ese es el principal motivo. Y de resto poco más, David. No se habla mucho más acerca de este personaje en la Biblia.
Alguno preguntaba, algún chismoso preguntaba, oye, ¿y qué fue de la carpintería? Sí. Los chismosos, pero ya está, no se habla nada más de José en toda la Biblia. Un hombre reservado, un hombre que no tiene palabras, pero un hombre de acción. Un hombre de acción. Estamos hablando, ya recuerda, con el pastor Alberto Ares, el pastor de Vida Nueva. Estamos Despertando con Jesús. Hoy también queremos tratar el tema de conociendo a los apóstoles. En el día de hoy vamos a conocer al hermano de Juan, Jacobo, ¿sí? O Santiago. Jacobo, Santiago, es lo mismo. Como te decía ahora, José y Pepe son las mismas personas, Jacobo y Santiago son las mismas personas. Bueno, tenemos que aclarar algo. Hay 3 Jacobos principales que se mencionan en la Biblia, 3 Santiagos. Por una parte está Jacobo mayor, Jacobo menor, que son 2 apóstoles del Señor, y por otra parte está otro Jacobo, otro Santiago, que es hermano carnal de Jesús, que de hecho es el que en un futuro escribiría la carta, la epístola de Santiago, que tiene 5 capítulos, muy interesante, te recomiendo que la leas si no la has leído todavía. Bueno, ¿quién era Jacobo? Jacobo el mayor, pues como tú bien has dicho, era el hermano de Juan, que ya hablamos de él la semana pasada, hijo de un tal Zebedeo. Jacobo se dedicaba a la pesca antes de que el Señor lo llamase. Por cierto, el Señor lo llamó de los primeritos. En la Biblia nos enseña cómo Jesús se acercó primero a Pedro, a su hermano Andrés, y luego inmediatamente se acercó a Juan y a Jacobo. Primero nombra a Jacobo, luego nombra a Juan por edad. Y Jacobo es uno de los primeros discípulos en ser llamado, de los más cercanos de Jesús. Sabes que Jesús, aunque conocemos como los 12 discípulos, no, Jesús tuvo cantidad de discípulos. En una ocasión en los evangelios se habla de 70 discípulos incluso, pero tenía su grupo, su equipo, que era los 12 discípulos. Pero entre esos 12, él tenía lo que se conoce en teología, por así decirlo, como el grupo íntimo, el grupo más cercano de Jesús, que eran 3, que era Pedro, Juan y Jacobo, precisamente. Estuvieron en los momentos más cruciales de la vida del Señor. Jacobo no escribió ningún libro, ningún testamento, ninguna epístola, no fue como otros apóstoles que sí dejaron escritos, ¿no? Este hombre no. Y como curiosidad, podríamos decir de él, porque tampoco se habla mucho de él, fíjate, pero como curiosidad, fue el primer apóstol que murió. Fue el primer apóstol que murió como mártir. El otro día dije esto, hace unas semanas atrás dije esto en una predicación, y una persona me quiso corregir por el canal de YouTube. Me puso, no, el primer mártir fue Esteban. Sí, yo eso lo sé, pero Esteban no era apóstol, Esteban era un diácono, era un creyente. Yo quiero decir que el primer apóstol que murió, el primer apóstol que murió como mártir fue Jacobo. ¿Cómo murió? Porque Herodes Agripa I, para quedar bien con los judíos, pues empezó a arrestar a todos los creyentes, a todos los cristianos, y primero mató a Jacobo, luego quiso hacer lo mismo con Pedro, pero un ángel lo liberó. Y bueno, en definitiva, fue uno de los primeros que murió. Y dice después la tradición, que por cierto, no tiene ninguna base bíblica, David, por favor, entiendan esto todo, porque al final vivimos de tradiciones y no sabemos ni de dónde ha salido. Dicen que el cuerpo de Santiago, de Jacobo, fue enviado al norte de España, allí a Galicia, y está enterrado en Galicia, y de ahí viene el famoso camino de Santiago, y que ahí están los restos de Santiago. Y no sé si le voy a quitar la ilusión a alguno, pero eso es un error totalmente. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sustento bíblico, no tiene mucha coherencia, la verdad, porque en aquel entonces si morías te enterraban por la zona. Pero bueno, la ilusión así es de la gente y se hace el camino de Santiago y todo eso, pero no tiene nada que ver, de verdad. Bien, estamos también ya en tiempo de preguntas y respuestas. Pastor Fabiola Alava-Y4B nos pregunta, ya me contestó el comentario, pregunto, ¿y cómo hace uno mismo para perdonarse? Quiero tener paz, ayúdeme por favor. Pues aceptar el perdón de Dios. O sea, al final, como en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros tenemos que recibir la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Y también aquí está el tema del perdón. Dios, por alguna razón, ha decidido en su amor y en su misericordia perdonarnos. Así que si Dios quiere eso para nosotros, nosotros tenemos que recibirlo. Lo que pasa que, como te decía la semana pasada, tenemos que batallar mucho con la mente. La mente es un campo de batalla tremendo. La Biblia enseña cómo el enemigo tira dardos de fuego a la mente. Nuestra batalla está aquí, en la mente realmente. Y nos cuesta perdonarnos, pero ya Dios lo hace. Tú lo recibas o no, Dios te ha perdonado. Lo sientas o no, Dios te ha perdonado. Es así.
Eso es muy importante, interesante que lo entienda, ¿no? La persona Sí. que lo está preguntando, ¿no? Era Fabiola Álava Y4B. Y Jacqueline Ruiz 8312 pregunta: gracias David, tengo una pregunta para el pastor Alberto. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Saludos desde Bogotá, bendiciones. Bueno, ¿cómo murió el apóstol Pablo? No sé si vamos a hacer un spoiler, me lo ibas a preguntar otro día. No. Te lo digo ya, no lo dice la Biblia. La tradición, creo que muy acertada en este caso, dice que fue decapitado por el Imperio Romano, si no recuerdo mal, claro, es que ahora me pillas un poco fuera de juego, pero creo, si no recuerdo mal, por Nerón, por el emperador Nerón, que murió decapitado en la cárcel. Pablo le escribe una carta a Timoteo, la última carta que le escribe, le dice: yo ya estoy pronto para ser sacrificado. Pablo sabía que iba a morir, no, que lo iban a matar. Así que no, probablemente lo más seguro, porque era la tradición de aquel entonces con los presos romanos, era que lo iban a decapitar. Murió decapitado en Roma. ¿Murió decapitado en Roma? Sí, en la cárcel de Roma, sí. Bueno, pues ya está respuesta contestada esa pregunta. Pastor, de verdad, Dios me lo bendiga. No, gracias. igualmente, muchas bendiciones a ti. Gracias casi por la la hora oportunidad. ya. Muchas gracias. La semana que viene más y mejor. Dios quiera que sí. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Y nosotros seguimos en Sur FM, hacemos un altito en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.